a lo que nos preocupa o nos ocupa más bien en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias o encenderla, como usted, ¿verdad?, tenga allí. Tesalonicenses, capítulo 2 de Tesalonicenses. Y hemos venido estudiando esta carta, como estamos acostumbrados aquí en la iglesia, versículo a versículo. De manera que ya hay un par de domingos, o más bien algunos domingos atrás, ya hemos estado estudiando el capítulo 1 y entramos en el capítulo 2 y ya estamos casi que terminamos el capítulo 2. Hoy vamos a abarcar el versículo 14, 15 y 16. Si Dios lo permite, vamos a hablar de lo que la palabra de Dios nos tiene que decir en estos pasajes. Bueno, el título que le he puesto a este mensaje es: La iglesia padecerá. Yo no creo que usted tenga dudas, pero por si acaso tiene dudas, usted y yo, si somos cristianos, vamos a padecer persecución. La iglesia está llamada a padecer. Y yo sé que esto no es un tema muy bonito, yo sé que es un tema que a muchos no les gusta escuchar, pero hermanos queridos, es la verdad. Y la verdad es que la Biblia nos enseña que parte de nuestro llamado es a sufrir. Ahora, ¿cómo lo hizo esta iglesia de Tesalonicenses? Vamos a ver, ¿y por qué? ¿Por qué fue que esta iglesia padeció? ¿Por qué estamos llamados a sufrir? La semana pasada nosotros vimos el versículo 13 de Eclesiastés, el capítulo 2, donde estuvimos viendo que los tesalonicenses, la semana antes pasada, mejor dicho, los tesalonicenses recibieron la palabra, dice el versículo 13, como es en verdad. Los apóstoles, o el apóstol Pablo, Timoteo y Silas, llegaron a la iglesia y predicaron el evangelio. Y dice el pasaje que ellos recibieron la palabra como es en verdad, la palabra de Dios, y no como palabra de hombre. De manera que ahora ellos entendieron qué es el evangelio. Pero ellos no se quedaron así nomás. Simplemente recibieron la palabra como era. Y cuando tú recibes la palabra como es, eso traerá un cambio, una transformación en tu vida. Y por consiguiente va a traer ira para aquellos que no se conforman a lo que dice la palabra de Dios. A mí me preocupa, hermanos, que nosotros como iglesia, pero muchos dentro de nuestra ciudad, me preocupa que muchos afirmemos creer en este libro como la palabra de Dios. Es la Biblia, la palabra de Dios, y todos afirmamos eso. Sin embargo, al momento de escuchar las verdades que hay en ella, nos negamos. Me preocupa porque la iglesia de hoy está llamada a sufrir, o más bien, la iglesia está llamada a sufrir, pero la de hoy niega rotundamente el hecho de que un cristiano tenga que padecer. Hoy en día se predica que el cristiano está libre, y está libre para triunfar, que será exitoso en todo, que todo lo que se proponga hacer le saldrá bien. Y se apoyan en pasajes bíblicos que no tienen fundamento, que tuercen para llegar a un fin. Cristo vino a morir no por nuestros pecados solamente, sino para hacerte un hombre, una mujer exitoso. Muchos afirman: yo creo en la palabra de Dios, es la verdad, pero al mismo tiempo niegan que se pueda sufrir. Y estas dos cosas no se pueden separar. Por más que intentemos separar una cosa de la otra, no se puede separar, porque, hermano querido, cuando tú eres de Cristo, cuando esta iglesia de los tesalonicenses recibió la palabra como es en verdad, ellos hicieron una cosa: escucharon lo que Dios dijo y empezaron a vivir lo que Dios dijo. De manera que cuando tú empiezas a vivir la verdad, la mentira de este mundo va a ir en contra tuya. Por tal motivo te perseguirán. La ira de aquellos que aman la mentira vendrán contra ti. Cristo, una vez más, nuestro líder a seguir, aquel que realmente encarnó o se encarnó por nosotros, aquel que vivió y murió de una manera perfecta. Dios vino entre nosotros, vivió como nosotros, murió por nosotros, resucitó el tercer día, pero nos libró de la muerte eterna. Sin embargo, Él mismo nos va a decir y nos va a advertir de las cosas que vamos a padecer en adelante. Marquen allí Tesalonicenses y vamos a ir a algunos pasajes que me van a servir de introducción al tema de que la iglesia padecerá.
¿Dice la Biblia que la iglesia tiene que padecer o va a padecer? Bueno, sí. Vean Juan capítulo 15, versículos 18 al 19. Juan capítulo 15, versículos del 18 al 19, dice de la siguiente manera. Cristo, está Cristo hablando, le dice a los discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los escogí del mundo, los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Qué está diciendo Cristo? En palabras más, palabras menos, yo soy el que estoy delante de ustedes. A mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Y la razón es porque no son de este mundo. Ustedes viven una verdad, o más bien viven la verdad. Este mundo está sumergido en la mentira. Estamos en un mundo, pero estamos en este mundo, pero dice la Biblia, no somos de este mundo. Yo estoy hablando de cristianos. Pero hay algunos aquí que quizás no son cristianos y dirán, bueno, yo también soy perseguido. Bueno, ¿cuál es la causa por la cual te persiguen? ¿Por ser malo? ¿Por portarte mal ante la justicia? Pues eso es normal. A todos nos perseguirá la justicia humana si nos portamos mal. Pero de lo que estoy hablando es precisamente de que el sufrimiento o el llamado a la iglesia, aquellos que creen realmente en Cristo, sí o sí será por causa de Él. Cristo dice que tú y yo somos embajadores en este mundo. Nosotros somos embajadores de un reino celestial. Tenemos un rey, el cual es todopoderoso, pero al mismo tiempo, ese mismo rey nos ha dicho, les van a perseguir. Por causa de la verdad que ustedes creen. Nosotros no nos regimos por la mentira de este mundo. Nosotros tenemos una nueva forma de ver la vida. El cristiano vive de una manera diferente. Leí un libro hace un par de años que se llamaba El mundo al revés. Y el mundo al revés trata precisamente de ese cristiano que vive de acuerdo a las normas establecidas por Dios, quien es el fundador de este mundo, el creador de este mundo. Pero ese Dios, ese rey, ese creador dio leyes y estableció cómo se debía vivir. Pero el mundo en el que vivimos hoy lo ha volteado. Y lo que hoy tú ves como que fuese normal y derecho, pues realmente es anormal cuando contradice las verdades de Dios. Nosotros vivimos en un mundo al revés. Si fueras del mundo, no pasará nada. Pero iglesia, si tú eres de Cristo, entonces padecerás persecución. La palabra que tú y yo hemos creído no es una palabra que va a llegar a nosotros o llegó a ti y se quedará sin ningún efecto, ¿no? La Biblia dice que la palabra de Dios es poderosa, de manera que transformará lo que tenga que transformar. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 lo dice muy claro. Dice segunda de Timoteo 3:12: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú quieres vivir como piadosamente en Cristo, en otras palabras, si tú vives como un cristiano, si tú vives según la verdad escrita y revelada en su palabra, entonces vas a padecer persecución. Y ya debes preguntarte, ¿por qué estoy siendo perseguido yo? ¿Por causa mía o por causa de vivir piadosamente? La única forma de que tú no seas perseguido ni que padezcas como cristiano es que vivas conforme a este mundo. Y entonces en las áreas de trabajo tú eres igualito a todos los demás de tu alrededor. En el área de estudio tú te asemejas a todos los que están allí, no hay ninguna diferencia. Tú como ama de casa eres igual a la vecina que está del otro lado. O la vecina que se la mantiene hablando mal de uno y de otro. Si te comportas igual, entonces tú no vas a padecer persecución. Tú serás amado de este mundo. Lo cual se convierte en una locura, porque la Biblia dice que el que se conforma a este mundo, el que ama este mundo, se hace enemigo de Dios. Estamos entre la espada y la pared. Si dice que eres cristiano, entonces debes vivir la verdad, debes recibir la palabra de Dios como lo que es, palabra de Dios en verdad, y lo que ella dice debemos hacer. Debemos vivir como luminares en este mundo.
Hermanos, basta solamente que tú te opongas, por decirlo en un lugar, en las redes sociales, que tú digas que el diseño de Dios para la creación y la humanidad es un hombre y una mujer y los dos formarán una familia y que esa familia está fundada por Dios. Basta que tú expongas esa verdad puntual y central en la Biblia para que el mundo inmediatamente te bombardee y te llame de retrógrado hasta lo peor. Pero me parece a mí que muchos de nosotros, por complacer o satisfacer la necesidad de ser aceptado por este mundo, que me esté conformando ahí. Que cuando yo estoy en una situación donde estoy entre amigos o conocidos del liceo, del colegio, universidad, del trabajo, me comporto igual que ellos porque tengo el temor de que me rechacen. Y que ahora, no quiero hacer de esto algo un legalismo, ¿no? Pero solo un ejemplo, como un ejemplo. Si mientras todos están comprando en un lugar, donde lo que están vendiendo en ese lugar, realmente las personas que viven en ese lugar, están comprando en ese lugar, son contrarias a Dios, hacen cosas santeras y todo lo demás, pero yo simplemente porque necesito algo de allí, entonces yo también voy y compro ahí, ¿no? Yo voy y dejo mi dinero allí. Pero a veces simplemente no me dejo ver que hay gente alrededor. Y yo sé que nada de eso tiene ningún poder en mí. Pero yo cuando acudo a ese lugar, yo estoy también diciendo algo. Yo estoy mostrándole algo a alguien. Y yo estoy diciendo esto no porque lo he visto. Yo estoy diciendo esto porque ahora viene el tiempo de Halloween. Y hay personas que están vendiendo paquetes de televisión. Y lo primero que cuando yo veo el perfil de algunos hermanos, perfil de vendiendo paquetes de televisión, y lo primero que sale es una cara de Halloween, ya viene $1, etc. Hermano, ¿sabes qué? Pasa hambre si tú quieres, pero no promuevas eso. No, es lo que estoy vendiendo es un paquete de televisión. Sí, pero eso es lo que el mundo hace, no lo hagas tú. Ay, pastor, pero está difícil. Ah, bueno, pero eres cristiano, eres cristiano. Que en el colegio, mamá, le van a decir a tu hijo que tienes que disfrazarlo porque es parte de la cultura. No, mi hijo no se va a disfrazar. Ayer estuve hablando con una hermana que su hija, pues cuando fue el tiempo de carnaval, la llevaron, el colegio le exigió que tenía que venir disfrazada. Pero ella era cristiana y la niña le dijo a la maestra que no iba a ser, que ella no se iba a disfrazar porque no creía en eso. La niña tiene 9 años. Y la maestra dijo que sí, porque nosotros gobernamos. Y se lo dijo a su mamá, y su mamá fue al colegio y le dijo, ¿sabe qué? Mi hija la gobierno yo y Dios, tú no. ¿Y sabe qué trajo como consecuencia eso? Le levantaron un acta. Y luego ella tuvo que luchar en el colegio. ¿Saben por qué? Para mantener su derecho como cristiana a simplemente no hacer lo que este mundo hace. Y luego, como reprimenda, le dijeron a la mamá, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que la niña nos va a traer una exposición de por qué no debemos participar en los carnavales, lo cual representó para la mamá una tremenda oportunidad para entonces manifestar quién era Dios. Me dice la mamá el día de ayer que cuando ella hizo eso, los que estaban presentes, los amiguitos y la maestra incluso terminó diciendo, entonces no conviene ir al carnaval. Dice la mamá que llegó una persona al salón para que le firmaran ahí, le dijeran, para que votaran por la reinita. Ay, pero eso es algo normalito. No, eso es parte de este mundo. Para que le firmaran. Y los niños del salón, después de escuchar la exposición de lo que significaba carnaval, dijeron, no queremos ni votar. Y yo no voy a decir que se convirtieron, que son cristianos todos. Pero hermano, la realidad es que nosotros somos muy pocos los que estamos realmente firmes para pararnos en la brecha. Porque no queremos ser rechazados. Porque tenemos miedo de que me boten del trabajo. Porque tengo miedo de que me excluyan. El que quiere vivir piadosamente padece la persecución. Yo te he hecho un cuentito. Tú no eres de este mundo, iglesia. Tú perteneces a un reino celestial. Y como tal, como embajador de ese reino, tienes que manifestar lo que tu rey te mandó a decir y a vivir de acuerdo a ese reino.
necesita entender cuál es su posición. Necesita entender la iglesia hoy a qué estamos llamados. Mateo capítulo 5 nos dice que hay un privilegio en el sufrir. Cristiano, tú que sufres por causa de este mundo, por causa del evangelio, en este mundo, miren lo que dice Mateo capítulo 5. Este es Cristo hablando. 5 del 11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, este es Cristo, os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Luego dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos entender, que hay un verdadero privilegio en sufrir por causa del evangelio. Ahora, yo sé que los que están aquí y no son cristianos no lo pueden entender. Denme un chance y más adelante hablamos un poquito sobre eso. Pedro, en la carta de Pedro, insta, motiva a los creyentes. La iglesia, la primera carta de Pedro, la escribe a una iglesia que está siendo perseguida. Salió de su tierra porque ser cristiano fue perseguido. Ellos salieron de su tierra y fueron esparcidos. De manera que Pedro va a querer alentarlos. Le va a decir: hermanos, echen para adelante. Mira cómo lo dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice: amados, este es Pedro hablando, no os sorprendáis del fuego de prueba que a vosotros os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, o con gran alegría. Pedro dice: no se sorprenda. Pero a mí me sorprende hoy, más bien, que la iglesia no esté sufriendo. Pedro entendía y le decía a los hermanos: hey, tranquilos, no vean esto algo como que wow, me están persiguiendo, ¿qué es esto? ¿Por qué? No, es algo normal. El cristiano que vive en la verdad de Dios y que se conforma a su palabra, pues será perseguido. Filipenses 1:29, doy la introducción apenas. Filipenses 1:29, porque vosotros os es concedido. Entonces Pablo hablándole a la iglesia de los filipenses o de Filipo: pero porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Se nos ha concedido. En otras palabras, tú no estabas buscando que me persiguieran, pero tampoco estabas buscando la salvación. Tú no estabas buscando creer, y se te concedió creer. Y a la par de eso se te concedió sufrir por causa de Él. No se puede separar. El cristiano está llamado a sufrir. Se nos ha dado, se nos ha concedido. Pregunta: ¿sigues creyendo que la iglesia no sufrirá después de escuchar lo que la Biblia dice? Bueno, los tesalonicenses entendieron la palabra de Dios. Y si tú estás aquí y eres cristiano, debes saber que lo que leí no es palabra mía, es palabra de Dios. De manera que lo que tú debes entender ahora mismo es que sí, vas a sufrir. Vamos al pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Miren lo que dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradando a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Se colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Lo que la iglesia estaba viviendo de Tesalónica era una persecución. Ellos habían recibido la palabra como lo que era en verdad, pero no solamente la aceptaron intelectualmente, entendieron que eso era lo que razonablemente debía ser, sino que empezaron a imitar. Imitaron, en el capítulo 6 nos dice que imitaron a Cristo, a Pablo y a los hermanos, a Silas y Timoteo.
Ellos empezaron a imitar, pero ahora aquí nos dice que llegaron a ser imitadores, no solamente de ellos, sino de la iglesia. Esa iglesia que es perseguida. Y note que el pasaje dice, en el versículo 14, ellos llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios que están en Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia no es de una persona. La iglesia no le pertenece ni a una confraternidad, ni a un equipo de liderazgo, ni a un pastor. La iglesia es de Cristo. La iglesia de Cristo, que está en Cristo. Hay algunos lugares donde tienen el nombre, congregaciones que tienen el nombre de iglesia, pero que no son iglesias. ¿Y por qué no son iglesias? Porque no viven de acuerdo a lo que la Biblia establece y no tienen a Dios o a Cristo como su Señor. Son sus iglesias locales, las que se conforman a la palabra de Dios, que serán perseguidas. Es la esposa de Cristo, la que Él redimió, la que será perseguida. Oye, pero es que ustedes se la mantienen en un solo perseguir y nosotros sí estamos felices. Nosotros adoramos a Dios con tal facilidad y wow, qué bueno. Bueno, según dice la Biblia, tú no estás viviendo conforme a su palabra porque tienes que ser perseguido. Porque tú no eres igual a este mundo. ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Cómo te va en tu hogar con tu esposa, tus hijos? ¿Cómo te va en el vecindario donde tú convives? ¿Cuáles son tus pasatiempos y qué hablan cuando estás en tu pasatiempo? ¿Domina la palabra de Dios? ¿O simplemente rechazas hablar del tema porque sabes que te van a excluir? Pablo nos dice que las iglesias de Tesalónica padecieron. Ahora, estas iglesias, la iglesia de Tesalónica padeció lo mismo, miren lo interesante de esto, lo mismo que las iglesias de Judea. La pregunta entonces es, ¿qué padeció? ¿Cómo padecieron las iglesias de Judea? Ya me dice que no solamente estaba una, sino que habían varias. Las iglesias locales, las iglesias de Judea. ¿Qué padecieron? Bueno, necesitamos ir a ver qué fue lo que padeció la iglesia de Cristo que estaba en Judea. Nos dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que la iglesia experimentó un avivamiento cuando Pedro se levantó y predicó el evangelio. Un evangelio que no suavizó, que les dijo a los que estaban ahí, judíos que estaban ahí: ustedes mataron a Cristo, al Hijo de Dios, al Mesías. O sea, no hubo medias tintas, pero Él resucitó al tercer día. Y después de 3 días estar en la tumba, salió victorioso y nos dio victoria. Y dice la Biblia que fue tal el avivamiento que en esa primera predicación se convirtieron 3,000. Y no fue un convertir emocional, como hoy levantar la mano, repite después de mí. No, la Biblia dice puntualmente que aun cuando Pedro estaba hablando, estos hombres que estaban ahí parados escuchando a Pablo dijeron, compungidos de corazón: varones galileos, ¿qué haremos? Ya entiendo que soy pecador y que Cristo murió y que yo fui culpable y que si no lo acepto voy a perecer eternamente. ¿Qué hago? ¿Entendieron? Pedro le dice: arrepentidos y convertidos. Se convirtieron 3,000. Y luego empezamos a ver los frutos. El libro de Hechos nos habla de esos frutos, cómo la iglesia empezó a tener las cosas en común, empezó a vivir de tal manera que la Biblia era lo que ellos tenían de frente. Los lentes para ver el mundo para ellos era lo que Dios había establecido y dicho, y lo que Cristo por medio de los apóstoles estaban diciendo. De manera que empezamos a ver la iglesia crecer y tener un celo por la palabra de Dios. Cuando empezaron a vivir, sale un hombre como Esteban. Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, de la primera iglesia en Jerusalén, era un hombre que tenía un testimonio intachable, un hombre que era fiel a la palabra de Dios. ¿Y cómo sé que era fiel? Capítulo 6, versículo del 8 al 10. Mira lo que pasó. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, y disputaban con él. La palabra ahí disputar era debatir.
Esteban era una persona que tenía un testimonio y cumplía la palabra de Dios a tal forma que esta gente, tú no eres contrario. Y empezaron a debatir tratando de aplastar a Esteban. No es como tú dices. No es el testimonio que tú tienes que lo que dice Dios. No. Somos lo que decimos nosotros. ¿Qué hizo Esteban? Se paró en la brecha y habló con denuedo la palabra de Dios, pero vivió la palabra de Dios. Versículo 10 dice: pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Esteban no solamente encarnó la palabra viviendo en su carne como un estilo de vida, sino que hablaba, que se paraba en la brecha y habló. ¿Y sabe qué le trajo eso como consecuencia? Bastantes enemigos. No amiguitos, enemigos que se levantaron contra él y lo llevaron ante el juez y le dijeron: este hombre dice un montón de cosas malas, nos contradice la palabra de Dios. Al final de cuentas dice la Biblia que fue apedreado por todos ellos. Lo sacaron afuera y lo apedrearon. Y Pablo estaba ahí, dando su aprobación a eso. La iglesia fue perseguida, y fíjense, el perseguir de la iglesia no era que era un leve comentario que hicieron. No fue una mala reputación, no fue un mensajito por el Instagram o por la red social que usted prefiera. No fue un mensajito. Fue piedra y lo mataron. Hechos capítulo 2 nos sigue diciendo qué fue lo que registró. Capítulo 9 nos sigue registrando qué fue lo que padeció. Dice que en capítulo 9 registra la historia de Pablo al convertirse. Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Dice capítulo 9, versículo 1, dice: Saulo, que es Pablo, el escritor precisamente de esta carta, dice: respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta. Yo quiero ir a perseguir a estos cristianos. Ellos no van a poder hacerse con la suya. Los voy a hacer triza. Y dice la Biblia que él entraba en las casas y los arrastraba. Y en una de estas que iba camino a Damasco, versículo 4 y 5, dice que el Señor se le apareció. Y dice una gran luz se le apareció y él cayó a tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí está la asociación de la iglesia es de Cristo. Porque cuando tú persigues a la iglesia, persigues a Cristo. Y quien salió al encuentro de Pablo no fue la iglesia que se armó con piedra para matar a Pablo. No, Cristo se lo encontró. Me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué me persigues? Y le dijo: Señor, ¿qué quieres que soy yo? ¿Qué quieres que haga? Cristo le dice: vas a padecer. Ahora te toca a ti padecer. Ya no vas a perseguir más a la iglesia. Tú vas a venir a donde estoy yo, humillado, y luego vas a ser uno de los que yo quiero que hagas discípulos allá afuera. La iglesia entonces ahora convierte a un Pablo que perseguía a la iglesia. Pero seguimos caminando en Hechos y en el capítulo 12 nos encontramos una vez más que la persecución llegó a los discípulos, a los de la iglesia ahí en Jerusalén, y toman preso a Jacobo, quien era el pastor principal de la iglesia en el libro de Hechos. El capítulo 12 nos dice que Herodes simplemente tomó a Jacobo y llevó a Jacobo a la muerte. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles. No fue para darle cariñitos o darle advertencia o simplemente tildarlos de una cosa. No, para matarlos. Y dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y sigue leyendo. Si tú sigues leyendo, no es mi intención leer el pasaje, pero si tú sigues leyendo, dice que eso le agradó tanto a la gente que él entonces ya tenía a Pedro montado para matarlo también. Este mundo, eso es lo que le agrada. Ellos no te van a hacer cariñitos. Al mundo le agradó. Dice el libro de Hechos que a los que estaban ahí le agradó. Y entonces él dice: ¿sabe qué? Ahora vamos por Pedro. Y ya Pedro estaba montado ahí preso. Y luego dice la palabra del Señor que Cristo dijo: no, a él no lo vas a matar. Yo permití que mataras a Jacobo, pero a Pedro no. Y envió a ángeles que abrieran, ¿verdad?, la celda, y todos conocemos la historia. Él sale de allí,
va donde estaba la iglesia orando y interesantemente la iglesia estaba orando, Señor, saca a Pedro, Padre, que no permita que Pedro muera, y orando, y orando, y orando. Y la iglesia incrédula, llega Pedro, buena, ¿cómo están ustedes? Abran la puerta, y le abren la puerta, ven a Pedro, le traen la puerta, salen corriendo, está Pedro allá afuera. Y luego, Herodes, y luego la gente que está allá adentro, que está orando, ay, con las manos levantadas, Señor, mira que Pedro está allá afuera, chacha, ese es un ángel, ese no es Pedro, no, el Señor, sácalo. Tú estás loca, ¿cómo que va a ser Pedro? Pedro está preso. Bueno, así actuamos nosotros. El Señor no nos deja actuar de esa manera, nos dice cómo debemos nosotros vivir nuestra vida, es en fe, es creyendo. Esto era lo que estaba padeciendo la iglesia en Judea. No otra vez, no eran cariñitos. Todos y cada uno de los que vivieron persecución en ese momento, a los que agarraron, encontraron la muerte. Y Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses, ustedes están padeciendo lo mismo de sus propios compatriotas. Cuando nos ponemos a examinar, mis hermanos queridos, cuál es la razón por la cual fueron perseguidos estos hombres en hecho y cuál es la razón por la cual fue perseguida la iglesia de Tesalónica, bueno, nosotros debemos examinar cómo estaban viviendo. Porque para que a ti te persigan, tú tienes que ser una piedra en el zapato de otro. Tú tienes que ser una persona que se opone a aquellos que tienen el poder, entre comillas, en este mundo. Algo común que yo veo en estas personas y que vemos en toda la Biblia es que ellos vivían conforme a la palabra, que vivían a la luz de lo que realmente Cristo enseñó. ¿Qué le pasa a la iglesia hoy? ¿Qué nos pasa como iglesia? ¿Por qué nosotros nos queremos adaptar a este mundo y no queremos ser realmente lo que la Biblia nos manda a ser? Luz y sal. Hermano, este mundo está oscuro. Y tú y yo hemos sido llamados, dice 1 de Pedro 2:9, como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero no para ser un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó desde las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es tu trabajo? Vivir como Dios dice que debes vivir. No solo vivir en este mundo como una persona más. Hermanos, estos que persiguieron a los de Tesalónica, que eran judíos y compatriotas de ellos también, no solo persiguieron a la iglesia como tal. Pablo dice que persiguieron a Cristo, lo mismo, y persiguieron a los profetas, aquellas personas que Dios envió para hablar la palabra. Versículo 15 dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros, este es Pablo hablando, nos expulsaron y no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres. La acusación de ellos la acusación de Pablo a esta gente esta gente va en contra de la humanidad, porque se le está predicando una palabra por la cual ellos pueden salvar sus almas, pero no los impiden, lo cual es perjudicial para este mundo. El problema de este mundo, hermano querido, entonces, no es contra ti solamente, o más bien, claro que es personal, es contra ti, contra mí, cuando predicamos la palabra, pero más allá de eso, hermano, no eres tú, es Cristo. El problema de este mundo es que no puede aceptar la verdad, porque se ha inventado una mentira y ellos creen esa mentira, y cuando uno le dice no, la verdad es que Cristo es la verdad, te salen con que no, eso es relativo para mí. La razón es porque la verdad de Dios les recuerda que son pecadores. Y te recuerda a ti que estás aquí que no eres cristiano. Tú estás perdido en tu pecado. Y un día darás cuenta a Dios de todo lo que tú estás haciendo ahora mismo, pensando incluso. De todos nuestros pensamientos, de lo que hiciste y de lo que no hiciste. De lo que Él te dio vida, te dio tiempo, te dio recursos. ¿Qué hiciste con eso? Cuando uno habla de esa manera y cuando uno dice, ¿sabe qué? Hay un rey. Y ese rey vendrá a gobernar. Un día tendrá toda potestad sobre ti, que la tiene, pero hasta ahora has disfrutado de su misericordia. Ese rey es el centro del universo, no eres tú. Cuando uno dice cosas como esta, la gente como que, bueno,
Esa parte no me gusta. Me gusta más que me digan que Dios es amor, que Él me ama tanto y que yo soy el centro del universo de Él. Pues no, no es así. Estás equivocado. Dios es el centro del universo, siempre lo ha sido, nunca lo ha dejado de ser. Él es Dios y seguirá siendo Dios, así tú no vengas a Él. El problema está no en Él, sino en ti, que sufrirás, dice la Biblia, con los de afuera. Serás echado afuera, donde el fuego nunca se apaga, donde será el crujir de dientes. Yo no sé si usted ha estado en un momento de dolor que aprieta los dientes. Bueno, quizás no ha estado tan doloroso para apretar los dientes de tal manera que se rompan. Bueno, estará en esa condición, dice la Biblia. Estará en una crujir de dientes. ¿Cómo es posible que esté sufriendo cuando estuve escuchando la verdad de Dios? Hay un rey y ese rey te demandará todo. Estos judíos fueron en contra de Dios, no agradan a Dios, se oponen a los hombres. Y la verdad, hermanos, es que la verdad expone a los falsos. Y eso fue lo que hizo Cristo con los fariseos. Interesantemente, Cristo llegó y les dijo a los fariseos el mal de que ellos sufrían. Orgullo, su problema era el interno, el corazón. Su problema era que no obedecían a Dios sino a sus leyes. Su problema era que eran unos legalistas que se iban al infierno con todo y sus leyes. Y a ellos no les gustó. No les gustó cuando Cristo les dijo: ¿sabe qué? Yo tengo más poder que todos ustedes. Y la gente, cuando escuchaba hablar a Cristo, decía: wow, este tiene autoridad. Este tiene autoridad. Y empezó Cristo a tener adeptos a Él. Y entonces los fariseos dijeron: no nos gusta esto. Nos están quitando la fama. Nos están quitando el poder. Y eso trajo como consecuencia la persecución. Hechos capítulo 17, que precisamente registra el momento donde esta iglesia fue fundada. Versículo 5 dice que cuando después que Pablo fue, predicó en este lugar y que la gente, muchos creyeron, nobles, bastante, personas influyentes se convirtieron. Dice que entonces los judíos que no creían, estaban ahí también, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos. Estoy hablando de Pedro y de Timoteo y de Silas. Trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de las ciudades, gritando: estos que trastornan al mundo entero han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, un Jesús. El problema de ellos es que no aceptaban que hay un rey. Y el problema que tú, amigo que estás aquí, que me escuchas, el problema tuyo es que necesitas entender que tú tienes uno que te gobierna. Y mientras que no tienes a Cristo en tu corazón, te gobierna el diablo. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que hay dos paternidades: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay una tercera paternidad. O tú eres de Dios o tú eres del diablo. Punto. Pastor, está dando muy duro. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Lo siento. Estos hombres llegaron a alborotar la ciudad. Esta gente que está predicando la Biblia, cónchale, esta gente es mala. Esta gente está en contra de todos nosotros. Nosotros tenemos a nuestro propio Dios. Y ellos no quieren decir que hay otro Dios. Pablo dice: ellos no agradan a Dios. Se oponen a los hombres. Dicho de una manera criolla y entendible para ti y para mí, esta gente no lava ni prestan lavadero. Ellos impedían predicar la palabra de Dios, que es la única verdad que existe, que es la verdad según el creador de este mundo, el que realmente un día vendrá y gobernará con poder. El único que tiene el poder para salvar a aquel que está perdido en su pecado. Hermanos, miren lo que dice 1 Corintios 1:21. Pues ya que la sabiduría de este mundo, la sabiduría de Dios
el mundo no la conoció, Dios, mediante la sabiduría, agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este mundo tiene su sabiduría y Dios tiene la verdadera sabiduría. Y Dios determinó que era a través de la predicación de la palabra que la gente se salvaría. Punto. Y si el mundo intenta impedir que prediquemos la palabra de Dios, pues entonces tú y yo debemos levantar nuestra voz, ¿sabes? Porque ese es tu llamado. Y a veces no somos perseguidos como quizás estos hombres de Dios fueron perseguidos y con piedras en la mano. No, a veces somos perseguidos no porque estoy haciendo el bien, somos porque nos estamos portando mal. A veces somos nosotros como cristianos que damos el mal testimonio en el lugar donde vivimos. Somos nosotros los que en vez de comportarnos de la manera que debemos comportarnos, comportamos mal. Somos los groseros, somos los que insultamos, los que alentamos a la pelea, somos los que le decimos al trabajador, mira, vámonos que ya es tarde, pero todavía el inconverso dice, pero que todavía no es la hora de salida. No importa, no importa. Somos nosotros. Y cuando tú eres perseguido por eso, eres bien perseguido. Hermanos, tú y yo necesitamos predicar la palabra, y para predicar la palabra tú debes conocerla y debes vivirla. La razón por la cual mataron a Esteban a piedra precisamente era porque no podían resistir con él. No había manera de dónde entrarle a Esteban. Tenía un testimonio intachable que no podían agarrarlo. No podían decir Esteban hizo, no podía. Lo que hicieron fue traer falso testimonio. Y ahí la Biblia nos dice, gozaos y alegraos cuando digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos. Hermanos, el Señor condena el hecho de que nosotros impidamos o cualquiera impida hablar la palabra de Dios. Pero cuidado, hermanos, porque nosotros como cristianos muchas veces la manera de vivir impedimos eso. Impedimos hablar la palabra de Dios. Cuando no soportamos el sufrimiento, no es que la vecina me hizo esto, yo también lo voy a hacer lo mismo. Me puso la basura aquí al lado y yo voy a agarrar el bote de basura y se la voy a botar allá. ¿Sabe qué bote será? Agarra la basura y llévala a su casa. Llévala a tu casa, la metes en una bolsa y se la botas. Ah, pastor, eso es abuso. No. Tú no eres ciudadano de este reino, tú eres embajador. Muéstrale cómo se vive. Háblale de Cristo. Esa es una oportunidad para que tú le prediques a Cristo. Esa es una oportunidad. No voy a reclamar mis derechos, hermano. Tú tienes solo un derecho. La Biblia dice que tú y yo todos tenemos el mismo derecho, el infierno. No tenemos nada más derecho. Pero gracias a Cristo, hermano, gracias al sacrificio que Él hizo por nosotros, tenemos vida. De manera que ahora, ¿qué me dice Él? Vive como yo viví. Vive como yo viví. Te agarran por ahí que dicen, tienes que ir con una milla con tal persona porque la ley en el tiempo de Cristo decía que si un romano te encontraba en el camino y llevaba bolso, te tenía que dar el bolso a ti como judío, el judío que vivía en esa época, tenía que ir con él una milla. Cristo le dice, no vayas una, ve dos. No vayas una milla, ve dos. Y aprovecha de predicarle, ¿verdad? En el camino. Qué tremendo sería eso. Ay, pastor, pero es que cargar cárgalo, hermano. Cárgalo. Pastor, ese es mucho sufrimiento. Cristo sufrió más. Pero hay de nosotros, hermano, que con nuestra actitud impedimos que la palabra sea predicada. Miren lo que le dice Cristo a los fariseos. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos. Ese ay es de ay, ¿verdad? No como que ay, no, ay. Cuando tu mamá decía, tu mamá te va a pegar, ay. Este es un ay de eso. Un ay de cuidado, tiembla. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a otros. Ese era Cristo hablando a los fariseos. Pero hermanos queridos, ¿cuántos hay haciendo esto hoy en día en la iglesia? Así que al ser creyente y vivir sujetos a la voluntad de Dios, hermanos, traerá sufrimiento. Aunque nosotros veamos esto de una manera negativa, el sufrimiento para el cristiano tiene propósito. Si usted lee conmigo Lucas 8, versículos 13 y 14, dice que
Los de sobre la piedra, estoy hablando de la parábola del sembrador. Cristo está haciendo una parábola y él entonces, después que da la parábola, explica la parábola. Y hay algunos dentro de la iglesia que parecen ser, pero no son. Y la persecución va a revelar quién eres. Mira lo que dice los de sobre la piedra, los que cayeron sobre la piedra. El sembrador se lo sembrar y cayeron unos semillas entre las piedras. Dice, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Oye, pastor, wow, me convertí todo. Bien, ok. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La prueba es necesaria entonces. Es un falso cristiano. Es un falso cristiano. Dice el versículo 14: los que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de esta vida y no llevan fruto. Oye, pero es que es muy difícil ser cristiano porque yo quiero echar mi pie cuando termine el año escolar. Yo quiero echar mi pie con mi gente. Es que ahorita los jóvenes están en la moda de tatuarse y yo quiero también tatuarme. Y yo quiero fumar como ellos lo hacen. Y yo quiero vivir mi vida joven. Bueno, tú no eres creyente, tú estás confundido. Viene la prueba y revelan lo que es. No hay fruto. Es un árbol estéril. Así que los padecimientos que atraviesa la iglesia sirven como un filtro. Las pruebas que atraviesa la iglesia sirven como un filtro. No solamente para los creyentes falsos, sino para también los pastores falsos, los profetas falsos, los líderes falsos. Juan capítulo 10 nos narra la historia de Cristo, en la conversación de Cristo con los fariseos, diciéndoles de que hay muchos pastores que vendrán y que son falsos, que son salteadores, que ellos vienen nada más por el dinero. Juan 10, capítulo 10, versículo 11 al 13. Dice Cristo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da para las ovejas. Mas el asalariado, estos son otros pastores, los que andan detrás del dinerito. Los asalariados, que no es, más el asalariado, y que no es el pastor, dice, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el que es asalariado huye, porque es asalariado y no le importa las ovejas, solamente le importa el dinerito. En el momento de la prueba, tú verás a esos líderes huyendo, porque solo querían algo. Prefieren su vida, salvar su vida, que las ovejas. El verdadero pastor, dice la Biblia, Cristo, dejó su vida por las ovejas. También sirve la persecución en la iglesia para mostrar el poder de Dios. Segunda de Corintios dice que Pablo manifestaba una preocupación porque tenía una enfermedad. Algunos dicen que fue ceguera, otros dicen que era la preocupación de la iglesia y las iglesias, y muchos dicen muchas cosas. Sin embargo, en Corintios, segunda de Corintios, Pablo dice que la preocupación que tenía, el problema que tenía Pablo era tal que Dios le dice: ¿sabe qué? Yo no te voy a quitar ese problema, sea lo que sea que es. Sabemos que es un enviado a Satanás, no te voy a quitar el problema va a estar ahí, porque yo me hago fuerte en ese problema tuyo. Así que el cristiano está llamado a resistir. El cristiano está llamado a resistir. Pastor, pero es que duele mucho. Ay, le duele más. Pero me está quitando la vida, que te la quite. Porque cuando el cristiano le quita la vida, entonces la encuentra. Que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso dice la Biblia. Quisiera adelantarme para terminar haciendo una pequeña advertencia a aquellos que se oponen a Dios. Dice el pasaje que ellos colman la medida de su pecado. Esto es como que hay un vaso lleno y cada día, cada minuto de su vida es una gota más que va llenando ese vaso.
que va llenando ese vaso. Cada minuto que pasa se va llenando. Y llega un momento que ya llegó al límite. Dios tiene un límite, ¿sabes? Tú y yo no lo sabemos, pero Él tiene un límite. La misericordia de Dios no te la debe, te la da hasta que Él quiera. Y cuando Él diga que es ya, tú enfrentarás a ese Dios. Hoy todavía es tiempo de volverte a Él. Pero si tú sigues colmando la medida como lo hacían estos, no quedarán sin castigo. No quedarán sin castigo. ¿Eres tú uno de estos que está llenando ese vaso? Poniendo gota tras gota con tus pecados, viviendo sin Cristo. ¿Eres tú uno de los que dice Romanos capítulo 2 versículo 5? Pero por tu dureza de corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la revelación del justo juicio de Dios. Habrá un juicio. Ira se acumula y un día vendrá. Y podrás decir, es que... Y el Señor dirá, se te predicó el Evangelio. La única salida para ti es venir a Cristo. Tú no sabes cuándo es que esa última gota rebosará el vaso. No lo sabes. Puede ser hoy. No se preocupe. No se preocupe. Que si es hoy, es hoy. Pero te digo, hermano querido, te digo, si tú estás aquí en Cristo, estás padeciendo persecución por causa del Evangelio, consuélate con esto. Segunda de Corintios capítulo 4, 17 y 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que vivimos aquí es un leve peso de... Es algo sencillo. Pastor, está demasiado caluroso el tiempo. Parece que el sol se está incrementando. Estoy sancochando, todavía no ha llegado al punto de sancochar. Así que sigue ahí. Sigue ahí, es leve. Y como es leve, piensa en estos mártires que realmente vivieron y murieron como murieron. Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cristiano, tú estás aquí viviendo una vida que debes vivir en el conocimiento y en la práctica de la palabra de Dios. De tal manera que vas a padecer persecución. ¿Qué debes hacer? Recordar. Pero es que esto es parte de lo que me llamaron a mí a hacer. El cristiano viene con un paquete. Se me concedió creer, algo que no estaba buscando, pero se me concedió también padecer. Ah, pero es que yo quiero nada más el cielo y yo no quiero lo otro. Lo siento. El Señor hizo un paquete. Y ese paquete que dio Él, tú no lo puedes deshacer para hacer tu propio paquete. Y si tú intentas hacerlo, tu propio paquete, vas a sufrir las consecuencias. ¿Estamos preparados para sufrir? Lo que necesitamos para estar preparados es confiar en que el Dios de la Biblia nos ha dado todas las herramientas para resistir. Y una de las cosas que nos dice es que es soberano, que es bueno, que es justo. Y si estamos atravesando lo que estamos atravesando, es porque Él, que es bueno, ha permitido eso. De manera que todas las cosas, al cristiano, al que ama a Dios, cooperan para su bien. Así que no te desalientes, pero tú que no conoces a Cristo, estás en peligro. Porque cada día hay una gota más. Hay una gota más que va llenando ese vaso. No esperes que se rebose, que ya no habrá oportunidad después de eso. Vamos a orar.